habíamos planteado esa diferencia conceptual entre mundo sensible y mundo inteligible, pero también habíamos insistido en que a pesar de algunas tradiciones interpretativas, creemos que ligadas en mayor medida a un platonismo cristianizante que tuvo su lugar en la época medieval y su trascendencia también, porque a través de ciertos monoteísmos nos llegó, o gracias a ellos, nos llegó el conocimiento platónico, o se mantuvo durante muchos siglos este conocimiento de la filosofía, pero también tenemos que saber separar un poco, ahora que tenemos fuentes y razones y argumentos, separar un poco el Platón original del Platón que nos van a ofrecer los teólogos monoteístas y que usaban con más o menos arte para racionalizar el conjunto de dogmas, de escrituras y de creencias que formaban parte de una religión, de las religiones veterotestamentarias, que serían el cristianismo, el islam y el judaísmo, las religiones del libro. Bien, si volvemos a este Platón original griego, que tiene una línea de continuidad con los presocráticos, que bebe de ellos, que se apega principalmente a Heráclito, a Parménides y a Pitágoras. De Pitágoras hablaremos, o del influjo de Pitágoras hablaremos posteriormente en otras clases, pero recordemos muy bien a Heráclito y a Parménides, porque nos van a permitir hacernos lugar y abrirnos la comprensión para esta nueva clase. En esta vamos a olvidarnos por un momento, en la primera mitad, del mundo sensible y centrarnos en el mundo de las ideas, o mundo inteligible o mundo intelectual. Algunas de las cosas que podemos decir de este mundo quedaron esbozadas en la clase anterior, pero vamos a tratar de ser también, al mismo tiempo que problemáticos, un poco esquemáticos para tener asideros fáciles desde los que partir, aunque luego vayamos a matizar y complejizar esta información como lo hicimos en la clase anterior. Porque Platón requiere de esta simplificación y de esta matización posterior para poder verlo en su entorno, para poder verlo en la tradición griega y no tanto como origen del pensamiento más occidental, cristiano, católico, que sería otra cosa, por más que ese pensamiento hiciera uso de algunos de los conceptos platónicos, también de algunos de los conceptos aristotélicos, pero conviene que lo distingamos. Este mundo de las ideas, decíamos, está constituido, vamos a ser un poco redundantes, está constituido por ideas y vamos a intentar captar mejor qué son las ideas a través de ciertos rasgos que, como podríamos decir, las caracterizan. Ya dijimos en la sesión anterior que las ideas, eidos, son esencias. Todas ellas, sean del tipo que sean, son esencias. Es decir, recogen, implican o suponen la esencia que luego va a estar diseminada y que va a estar animando a muchas de las cosas que podemos encontrar en el mundo sensible, sea una mesa, sea una piedra, sea una persona, un ser humano, un animal de otra especie. La esencia, como decíamos, es lo que hace que una cosa sea lo que es lo que hace que una cosa pueda ser percibida, identificada dentro de un concepto más general, es lo que nos permite ver que una cosa material del mundo sensible es del mismo tipo que otra, que dos mesas diferentes pertenecen a una misma esencia o son manifestaciones o encarnaciones distintas de una misma esencia. Entonces, este mundo de las ideas, este mundo habitado por ideas, por esencias, por esos conceptos que nos permiten identificar y agrupar algunas de las cosas que percibimos dentro de un concepto más general y así también nombrarlas y establecer parecidos, diferencias y también grados de perfección que nos permiten comparar la bondad, la funcionalidad, la belleza, el equilibrio de un ejemplar de mesa con otro ejemplar de mesa o de cualquier otra cosa. Bien, ¿cómo vamos a entenderlas mejor? Dándoles algunos rasgos. Las ideas, importante,
tienen una existencia autónoma. En la sesión pasada insistíamos en que, a pesar de la tradición que explicaba Platón como duplicando el mundo y extrayendo por un lado o mostrándonos por un lado el mundo sensible, captable a través de los sentidos, este que nos rodea, y por otro lado, como si estuvieran separados o como si en este otro lado estuviera en otro lugar, tuviéramos el mundo de las ideas, un mundo intelectual. Decíamos que aún así esto habría que matizarlo, porque no es exactamente que ese mundo de las ideas esté en otro sitio. Sin embargo, sí existe autónomamente. Las ideas, cada una de las ideas, existen sin necesidad de ser contenidos de conciencia nuestros. Existen sin necesidad de ser pensadas por una conciencia humana o de cualquier otro tipo, y existen sin necesidad de ser materializadas, actualizadas, encarnadas por objetos del mundo sensible. ¿Con eso qué se quiere decir? Que la idea de vida existe con independencia de que en un momento concreto existan o no en el universo vidas materiales, vidas captables sensiblemente. La idea de vida permanece, y justo porque la idea de vida permanece y es eterna como las demás, será posible que aunque en un momento dado se extinga la vida, pueda volver a aparecer en otro momento. Porque la idea, esa especie de archivo virtual, pero que no clicamos, que no hacemos consciente, que no hacemos presente para nosotros, sigue existiendo, aunque sea de una forma virtual, aunque no se esté actualizando, como un archivo en el ordenador. Es como si dijéramos, vamos a poner esta analogía, es metafórica, es didáctica, no es para creer que es exactamente igual o que la idea es un documento o un archivo de ordenador, pero tiene este parecido. Nosotros podemos tener en nuestro ordenador un archivo que no actualizamos, que no abrimos, incluso lo podemos llegar a borrar, pero mientras no sea reescrito por otro, mientras no sea absolutamente desalojado, seguirá ahí existiendo, aunque sea de forma virtual. ¿Cuándo se actualiza? Cuando lo abrimos. Bien para modificarlo, bien para refrescarnos, para recordarlo, para saber qué contenía. En ese momento es como que se hiciera consciente por nuestra parte o pudiéramos mostrárselo a quien queramos. Pero de no hacerlo, el archivo sigue ahí. Y el hecho de que siga ahí es lo que nos permite recuperarlo en posteriores ocasiones. Por eso la idea se parece en este sentido a un archivo de un disco duro del ordenador. Puede estar virtualmente sin ser actualizado, sin ser traído al presente, encarnado o mostrado en una u otra forma. ¿Vale? Entonces las ideas existirían también autónomamente, aunque nadie se acordara de ellas, o aunque no estuvieran siendo actualizadas en este momento. La vida, la idea de vida, porque no hubiera seres orgánicos en un momento dado en la Tierra o en el universo, vamos a poner esa hipótesis. La idea de ser humano, aunque se hubiera extinguido, aunque en estos momentos no hubiera ningún ejemplar, en estos momentos o en un futuro, en todo el universo, si queremos pensar que podría volver a verse, que podría volver a aparecer, que existe aunque solo sea una posibilidad de que un conjunto de variables fueran a darse simultáneamente, haciendo posible la aparición de algo así como el ser humano, en esa medida la idea no perece al perecer los seres humanos individuales, cada uno de nosotros, ¿verdad? Que estamos por aquí o que vagamos por este mundo sensible. Aunque todos desaparecieran, cabría la posibilidad de que el ser humano fuera reeditado. ¿De qué depende esa posibilidad? De algunas variables que lo harían posible. En todo caso, si existe esa virtualidad, esa posibilidad, existe por tanto la idea. Entonces las ideas no se borran. Las ideas permanecen eternamente. Si bien las cosas del mundo sensible tienen, como decíamos, una duración, un tiempo cronológico en el que nacen, transcurren, devienen y mueren, las ideas, sin embargo, habitan o están contenidas en el tiempo de la eternidad, que en griego llamábamos aion. A ellas les corresponde la eternidad. Por eso no tenemos que pensar las ideas desenvolviéndose, ocupando un momento concreto de una determinada cronología, sino que las ideas o a las ideas corresponde el tiempo de la eternidad. No nacen y no mueren,
no pasan, a pesar de todo, a pesar de cualquiera que sean los avatares por los que nuestro mundo o el universo entero pasara. Estas ideas que existen de forma autónoma, vamos a matizar esto, existen de forma autónoma sin ser contenidos de conciencia de alguien o no siendo necesariamente contenidos de conciencia de alguien, no siendo actualizadas ya en el pensamiento, ya en la materialización, en la encarnación, en este mundo de lo sensible, que sean autónomas y existan independientemente del pensamiento, de nuestro pensamiento, del pensamiento humano, no quiere decir que necesariamente tengamos que colocarlas o imaginarlas así como en otro mundo más allá. De hecho, las ideas no están en ninguna parte. No podemos ir a buscarlas en un espacio determinado o en un mundo determinado, en un lugar. No las vamos a encontrar de esa forma. No están en ningún sitio. Las ideas no ocupan lugar. Por eso, además de decir que son acrónicas, porque no las vamos a encontrar en una época determinada, en un origen, en una génesis a la cual volviéramos a ver cómo están ahí puras. No, las ideas insisten, permanecen todo el tiempo igual. Por eso no ocupan un tiempo determinado, son acrónicas y también son atópicas, no ocupan un espacio, un topos, una geografía. No están en otro mundo, tampoco están ocupando parte de este, sino que están haciendo posible que este exista y sea perceptible. Y en él haya una diversidad ontológica, es decir, una diversidad de cosas clasificables, no obstante, y que además haya algo que las una o que les dé una base de coexistencia a todas ellas. Es decir, las ideas funcionan como estructurantes, son como las estructuras que permiten que haya diversidad de objetos, que esa diversidad de objetos sea captable por nuestros sentidos y que también las relaciones entre esos objetos, relaciones de oposición, relaciones de comunicación, relaciones de composición de unas ideas combinando otras, sea posible y sea accesible a nuestra razón. Es decir, a partir de nuestra percepción podemos observar los objetos e identificarlos a través de una idea, como parte de un conjunto de cosas que se parecen. Y también, a través de nuestra razón, seremos capaces de visualizar, entre comillas, las relaciones que unas cosas y otras, que un conjunto de objetos y otros, establecen entre sí. Sean relaciones de oposición, como decía, sean relaciones de parecido, sean relaciones de composición, etc. Nos damos cuenta entonces, de nuevo, que las ideas son esas esencias que nos permiten percibir y que nos permiten también relacionar, asociar, ver qué relación guardan unas cosas con otras. Entonces, las ideas, repetimos, existen independientemente, autónomamente, no necesitan para ser pensadas por alguien en concreto, ni ser actualizadas, tienen un carácter virtual. Las ideas son acrónicas y atópicas, no ocupan espacio ni tiempo y por tanto no podemos esperar encontrarlas en otro mundo, en otro lugar o en otro tiempo. No son más originales o menos que las cosas del mundo sensible. Simplemente son eternas, insisten, permanecen, siempre a la espera, entre comillas, de poder ser o no actualizadas. Al fin y al cabo, son la promesa de posibilidad de aparición de las cosas y de reedición de esas cosas en un momento futuro, en otro momento o en otro lugar. ¿Qué más características vemos en las ideas? O podemos mencionar acerca de las ideas. Bien, las ideas, como decíamos, son eternas, pertenecen al aión y por tanto en ningún momento les falta ni les sobra nada, puesto que no son una encarnación concreta, no son una ejecución concreta de la esencia, sino que son la propia esencia, por tanto son perfectas y por eso al mismo tiempo son eternas, no están en devenir, no están en búsqueda de una mayor completud, ni tampoco están a la espera de perder algo
que interfiera con su desarrollo. No están en desarrollo, están en completud, en perfección, y por ello están quietas, siempre idénticas a sí mismas, es decir, autoidénticas. Cuando decimos que las ideas son perfectas, que no devienen, que no cambian, que no ocupan un lugar ni un espacio, que son acrónicas, que son atópicas, que son autónomas e independientes en cuanto a su ser, en cuanto a su existencia, cuando decimos que son la esencia y que por tanto permiten nombrar a un conjunto de cosas, que permiten hallar aquello que tienen en común un conjunto de cosas y que permiten también diferenciarlas de otras cosas diferentes y por tanto oponerlas o relacionarlas como corresponda, muchas veces yo misma estamos tentadas de oponer la abstracción de la idea a la concreción de las cosas concretas del mundo sensible. Sin embargo, esto es un error o cuando menos nos lleva a una confusión, por lo cual es mejor evitar este par de conceptos conjugados en los que abstracto y concreto se opondrían, a no ser que modificáramos bastante lo que ello significa, abstracto y concreto, en el lenguaje coloquial y en una primera impresión. ¿Por qué? Porque si creemos que la idea virtual es lo abstracto y que las cosas sensibles que actualizan en el mundo sensible, esas ideas, como pueda ser este jersey, la idea de jersey, obtendríamos la errónea comprensión de que cualquier cosa del mundo sensible, cualquier cosa particular, individual, es más concreta que una idea. Sin embargo, una idea es bien concreta. A veces es más concreta que una cosa, un ejemplar cualquiera del mundo sensible. ¿Por qué? Porque mientras que la idea tiene unos rasgos bien definidos, permanentes, estables, reconocibles, captables, de una forma concreta, ordenada, clara. Sin embargo, muchas veces en la realidad vemos, en la realidad sensible, vemos cosas informes, masas que no sabemos muy bien lo que son, cosas que no tienen un contorno claro, cosas que no sabríamos definir o que no sabríamos explicar. Cosas deformes, informes, masas a las que difícilmente les podríamos adjudicar un nombre o incluso reconocer como algo concreto. Mientras que hay esta especie de despojo, esta especie de indeterminación informe que Platón llama simulacros, recuperaremos esta idea y la explicaremos mejor más adelante. En el mundo de las ideas todo está perfectamente definido. Por tanto, cada idea tiene una perfecta concreción. Si no, si fuera una abstracción, un batiburrillo o una mezcla informe, no sería perfecta, no sería reconocible y menos aún nos ayudaría a percibir las cosas del mundo sensible bajo el orden o sentido en que lo hacemos. Así que las ideas, por ser perfectas y eternas, son también concretas y definidas. Más aún que las cosas del mundo sensible, que solo alcanzan la concreción de la idea, o solo llegan cerca o se aproximan a la concreción de la idea, según la imiten de un modo más o menos perfecto. ¿Qué más cosas tenemos acerca de las ideas? Son únicas. ¿Por qué las ideas son únicas? ¿O qué queremos decir con que sean únicas? Quiere decir que solo hay una idea, una esencia posible para cada conjunto de cosas que reunimos bajo un mismo nombre o bajo una misma clasificación. Esto quiere decir que no hay dos ideas de mesa o dos posibles esencias de mesa, porque si no, una de ellas sería más perfecta que la otra y por tanto una de ellas sería imperfecta. Y el mundo de las ideas es perfecto y compuesto de ideas perfectas. Por tanto, tienen que ser ideas únicas, de tal modo que no haya equivocidad, de tal modo que cuando estas ideas son nombradas de alguna manera por nuestros lenguajes, puedan adquirir una cierta concreción
y una cierta claridad y distinción. Bueno, una vez vistos los rasgos de las ideas, vamos a explicar un poco qué relación o cómo podemos concebir la relación que las ideas guardan con las cosas del mundo sensible. Porque como habíamos dicho en la clase anterior, no es que el mundo sensible esté aquí y el mundo de las ideas esté por allá, en otro espacio, en otro lugar, mucho menos en un lugar incomunicado, sino que ese mundo de las ideas atraviesa este mundo sensible y lo ordena, le da un sentido perceptible y comprensible por la razón humana, que forma parte de la razón de la naturaleza, del logos del que hablaba Heráclito, del alma universal, si queremos entendernos de algún modo, aunque no es el término que le puso Platón. Lo que vemos entonces es que entre las ideas y las cosas del mundo sensible hay una relación muy íntima. De hecho, en ningún momento Platón está planteando un mundo de las ideas que estuviera desconectado y que no sirviera, que no nos sirviera para percibir, para comprender, como decíamos antes, para entrar en conexión con ese alma, con ese logos que une, que da unidad, que da comunidad a todas las cosas, a través de la comunidad que a su vez existe entre las ideas. Si nos fijamos, todo el tiempo que ponemos el ejemplo de una idea, la idea de mesa, y buscamos su esencia, lo que estamos buscando es una definición para las mesas. Estamos buscando qué es aquello que nos permite reunir un conjunto de objetos que parecen tener algo en común, y ese algo que tienen en común es la esencia de mesa. A veces lo intuimos, pero no sabemos verbalizarlo. Ahí estaría la esencia. Y la definición sería nuestra capacidad para comprender esa esencia, es decir, para comprender la idea que le da organicidad, la idea que le da identidad reconocible a ese algo, a ese objeto que vamos a entender como mesa, que vamos a ver como mesa. Esto sería aplicable a cualquier otra idea y cualquier otro conjunto de cosas. Por tanto, vemos que por cada conjunto de cosas que nombramos con un concepto y bajo el cual, bajo esta etiqueta, este concepto, introducimos un montón de objetos, probablemente infinito, que de un modo o de otro, de forma más perfecta o menos, representan, encarnan, manifiestan un modo posible de presentarse una mesa a nuestros sentidos. Bien, vemos entonces que hay una relación. No estamos hablando de ideas que no tuvieran nada que ver con el mundo que vemos. De hecho, vemos las cosas de este mundo gracias a esas ideas y por eso las intuimos, por eso se nos hacen presentes, porque las recordamos, las intuimos intuimos la mesa perfecta detrás de cada mesa imperfecta que vemos, que percibimos. Intuimos la esencia detrás de cada perfume. ¿Visteis que en los perfumes hay colonia, agua de colonia, hay eau de toilette, vale? Ya está el perfume, que sería la esencia. Esa esencia, cuanto más se diluye y más se mezcla con otras cosas, más pureza pierde. Pero en cualquier caso, en la colonia más barata, de peor calidad, más diluida, de jazmín o de rosa, por ejemplo, intuimos, reconocemos la esencia del jazmín y de la rosa, por más que esté diluida. No va a ser igual de intensa que el néctar extraído puro del jazmín, pero nos lo va a recordar. Es como que tiene algo de esa esencia. Nos permite vislumbrarla, intuirla detrás, reconocerla como uno de sus ingredientes principales. De tal manera que las ideas no ocupan lugar, no ocupan espacio, pero sí son intensas. O procuran una mayor o menor intensidad a las cosas, según estas cosas se presenten más puras o más mezcladas, imperfectas, a veces por debajo de ciertos parámetros irreconocibles. El esquema habitual en el que se presenta la relación de las ideas con las cosas del mundo sensible es el esquema modelo-copia. Tenemos siempre que verlo como una metáfora, como una forma didáctica de entenderlo y no como una realidad en sí misma.
las ideas harían la función de modelos, entre comillas, y las cosas del mundo sensible serían copias. Otra forma más exacta de decirlo es que las ideas existen eternamente y a veces dan lugar a un reflejo suyo en el mundo sensible. A veces producen reflejos o a veces se reflejan en el mundo sensible. Pueden producir más de un reflejo, montones de reflejos. Estos objetos del mundo sensible, estas copias, tratarían, por decirlo así, de imitar a la idea y lo harían mejor o peor. Si nosotros podemos comparar una mesa y otra y decir que esta es mejor que esta, aunque nos parezca que estamos vinculando solo dos cosas, en realidad, siempre que hacemos una comparación entre dos cosas, estamos, a veces sin darnos cuenta, vinculando una tercera, que es la que hace de medida, ¿verdad? No podríamos decir esto es mejor que esto si no hubiera una tercera cosa perfecta respecto de la cual una de estas otras dos cosas se aproxima más o se aproxima menos. Si no, no tendría sentido. ¿Cuál es mejor respecto de qué? Es decir, en nuestra cabeza aparece, aun cuando sea de forma inconsciente, esa idea perfecta que nos permite comparar esto y esto. Que nos permite comparar esta mano y esta mano, que nos permite comparar una silla y otra silla. Y decir que una es mejor a la otra, ¿por qué? Porque se estaría acercando más a la perfección propia de las sillas. Sea esta funcionar bien como silla, darnos un sostén adecuado, cómodo, permitir una determinada postura, fuera la que fuera, estaría cumpliéndose mejor en uno de los ejemplares que en el otro. En la que se cumple mejor es porque la esencia está más intensamente presente, está esa cosa más intensamente atravesada por la esencia, más puramente atravesada por la esencia, que la otra, que estaría mezclada con otras cosas o perdida su delimitación. Entonces, erosionada, rota, o bien sería medio mesa, medio silla, algo así como un taburete, es decir, sería o existiría con menos precisión. Que las ideas las imaginemos como modelo y las cosas del mundo sensible las imaginemos como copias que aspiran a la perfección de la idea sin conseguirla, sin agotarla, nunca del todo. Porque algo que es material, por perfecto que fuera, está sujeto a la corrupción, no es eterno, y aunque solo fuera en ese sentido, no es igual de perfecto que la idea. Lo que tiene por consecuencia este modelo es que tenemos que imaginar, pues esto, a las cosas como imperfectas, las cosas del mundo sensible, pero que aspiran a la perfección de la idea, son aspirantes. Se puede decir de dos maneras: imitan a la idea y lo consiguen más o menos eficazmente. También se puede decir que participan de la idea, es decir, que esta idea, que esta esencia, como decíamos antes, hace presencia o atraviesa estas cosas de una forma más o menos intensa, más o menos pura. A la relación de imitación se le dice mimesis, y la relación de participación sería un poco diferente, sería otra forma de decirlo, otra forma de verlo, en la que en lugar de centrarnos en la aspiración, en la imitación de esas cosas imperfectas hacia el modelo, lo que encontramos es una participación, una cierta presencia de ese modelo a través de esas cosas. Incluso podríamos decir que esas cosas imperfectas del mundo sensible, por participar de la idea, nos la hacen presente, nos la muestran de un modo y por tanto nos permiten recordarla o darnos cuenta de que esa idea existe. Si no hubiera ninguna manifestación imperfecta, quizá nos pasaría totalmente inadvertida. Entonces, gracias a las cosas imperfectas, podemos recordar, remontarnos, reconstruir la esencia que les permite manifestarse de tal modo. Participación y mimesis, por lo tanto. Tenemos que decir que en esta participación se producen unos grados de perfección de los que habla Platón. Cuando la participación de la esencia es más intensa en la cosa sensible,
estas serán más perfectas. O visto de la otra manera, cuando la cosa sensible imite con mayor eficacia y de una forma más pura a ese modelo, a esa idea anterior, eterna, perfecta, crónica, atópica, cuanto más se acerque a esa completud, a esa perfección, aunque no llegue a ella, mejor la estaría imitando y viceversa. Además de estos grados de perfección, hay como un umbral por debajo del cual la imperfección sería tal que ni siquiera reconoceríamos o nos sería difícil reconocer ese objeto bajo el concepto que la idea nos aporta o nos permite pensar. Es decir, una mesa puede ser lo más parecida a la idea de mesa o un poco menos porque está erosionada, rota, desequilibrada porque tiene una pata más corta, por poner un ejemplo. Vamos más abajo y su superficie es más rugosa, no podemos escribir cómodamente en lugar de ser lisa. Y como estos podemos ir encontrando determinados defectos que bien por el tiempo, bien por la imperfección con la que alguien ha construido esa mesa, con determinados fallos, hay un momento que si esos fallos se van acumulando, la perfección de la mesa baja en picado, desciende por debajo del umbral de la propia identificación. Y entonces, ¿qué ocurriría? Que sería una especie de mesa monstruosa, una especie de simulacro de mesa, que nos haría muy difícil incluso identificarla como mesa. Tendríamos que hacer muchos esfuerzos, quizá una reconstrucción, como se hace a veces de una casa que está prácticamente derrumbada y es casi irreconocible. Habría que hacer una reconstrucción, habría que adivinar una estructura escondida que le hubiera dado un mejor perfil en algún momento para poder reconocerla. O directamente sería irreconocible y estaríamos hablando directamente de un simulacro, ya no de mesa, sino de un simulacro de origen, de identidad, origen en el sentido de identidad, desconocida. Bien, esto sería el modo que tenemos de relacionar ideas del mundo de las ideas con las cosas del mundo sensible. Pero todavía nos quedaría centrarnos en lo más importante, que es el mundo de las ideas, el mundo intelectual, y ver cómo las ideas del mundo intelectual, dejando a un lado el mundo que es captable por los sentidos, cómo las ideas del mundo intelectual, del mundo aprensible a través de la razón, se relacionan entre sí. Y ahí nos va a servir mucho la analogía con el diccionario, con un diccionario de un idioma concreto, vamos a poner por caso el castellano.